3, 2, 1. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más. Hoy un tema bastante especial, con un invitado bastante especial. Juan Diego, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por tu tiempo. Hola Fernando, gracias. Siempre un placer estar en estos temas de conversar un poquito de qué sucede en algunos lugares, pero muchas gracias por la invitación. No, estoy por el tiempo. Para quien no se ubica quién es Juan Diego, es profesor de la U, investigador de la UTPL, ex profesor mío, crack. Pues bueno, hace un par de años ya conversábamos en la radio cuando tenía el programa y ya era hora de actualizar la conversa referente a temas importantes, ¿no? Vamos a hablar un poquito de lo que es la educación, la industria a nivel país, lo que está pasando hoy por hoy. Y pues nada, a ver cómo va fluyendo. ¿Cómo le ha tratado la U? ¿Qué tal en estos últimos? Bien, bien, no estoy aquí oficialmente, no soy UTPL hoy, pero sí, la verdad es que sí, la academia siempre es un sector muy interesante. Tiene sus matices, tiene parte del estrés laboral que sufrimos todos en muchos de los ámbitos, ¿no? Pero la academia siempre es gratificante en muchos sentidos, así que realmente las universidades en el mundo en general son un trabajo muy bonito. Yo lo catalogaría como un trabajo que te da muchos ánimos y esperanzas, no solo de carácter académicas o investigativas, sino sociales, ¿no? Porque te da esas ganas de conocer un poquito qué sucede o qué sucedió en el pasado, qué está sucediendo hoy, qué podría suceder en el futuro y elucubrar un poco de motivos o de razones por los cuales tener esperanza. Entonces, eso es muy lindo en la academia. Eh, Siempre tenemos nuestras cosas, pero realmente, pues por ahora yo me siento muy cómodo donde estoy. Bien, quería topar el tema para no seguir la misma el de antes, durante y después. Empecé con el ahora y luego vamos viendo cómo fluye. Y el ahora, bueno, no tan reciente, pero pasamos un año medio jodido con el COVID, que se tuvo que revolucionar todo y entre ello lo que más sufrió es justamente el tema o el sector de la educación. Que, bueno, la U hasta cierto punto ya estaba un poquito acostumbrada en línea con el tema de la modalidad a distancia, pero para los de presencial sí fue jodido. ¿Cómo se fue adaptando desde el punto de vista toda esta cuestión que se sufrió, no se sufrió? ¿Cómo fue todo este tema? Bueno, yo creería que no existan o raramente existirá algún sector que no sufrió ningún problema con la pandemia. Y esto dado por razones que no responden específicamente o necesariamente a la educación, sino que responden a todos los sectores y que es el aceptar algunas cosas y estar preparado para otras. Y no me refiero a la previsión, a ver qué pudo haber pasado y que si pudo haber pasado y hubiera estado preparado. No me refiero a eso. Me refiero a aceptar que algunas cosas vienen como vienen y que hay que ver eh, cómo nos cambian, ¿no? Y sufrir el proceso de cambio, que es otra cosa importante. Entonces, claro que nos afectó como universidad y a todas las universidades en el país. Si bien es cierto, obviamente, en nuestra universidad, eh, como dije, no estoy aquí como UTPL, pero tiene una plataforma muy grande de educación a distancia. Entonces, la más grande del país, sin duda alguna. Entonces, sí que hay donde soportar el golpe, por así decirlo, pero fuera de ello, en general, la educación se ha visto afectada por la pandemia. Por eso, porque a veces no aceptamos algunas cosas de los cambios. ¿Qué quiero decir con esto? El cambiar, por ejemplo, para las personas que estaban acostumbrados a la modalidad presencial, a la modalidad virtual, claro que es un reto grandísimo, no solo tecnológico, sino un reto de aprendizaje. Pero la educación en general, o sea, la educación en general a nivel mundial, ha venido transformándose durante muchos años en ciertas cosas digitales, ¿no? Y uno de los claros ejemplos más grandes de ellos es YouTube. YouTube se ha convertido, sin duda alguna, en un canal que te puede explicar o enseñar a hacer casi cualquier cosa, ¿no? Es muy raro que no, y de hecho muchos de los docentes utilizamos también esa herramienta para los estudiantes y los estudiantes la utilizan incluso para aprender mejor que con nosotros. Entonces, la herramienta está, ¿no? Eso estaba ya. Eh, el resistirse al cambio también a veces, o el no aceptar más que resistirse al cambio, también genera sus problemas. La educación es un ámbito tan grande que como cualquier monstruo gigante avanza lento, ¿no? Eh, con la palabra monstruo me refiero a algo muy grande que avanza lento, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, claro, la educación probablemente no ha evolucionado en algunos aspectos,
muchos años. Probablemente tenemos o seguimos teniendo aulas similares, no sé, de hace 50 o 100 años. Entonces, el cambio tenía que darse en algún momento. Obviamente, una pandemia lo aceleró terriblemente y con ella los problemas de haberse resistido tanto a un posible cambio. El hecho, por ejemplo, de un laboratorio físico, ¿no? De conocer un procedimiento o un proceso físico, no sé, si hablamos en el ámbito que tú y yo conocemos de la ingeniería industrial, no sé, de un proceso mecánico como el fresado, como el torneado, como el revenido, como cualquier proceso, ¿sí? De verlo físicamente o de hacerlo físicamente a verlo digitalmente, claro, hay un mundo de distancia, pero herramientas para verlos digitalmente, evaluarlo digitalmente, conocerlo de mejor forma, existen, pero claro, adaptarse a esas herramientas pues conlleva un tiempo. Entonces, cuando yo me refería o decía al inicio de esto que comenzamos a conversar, el cambio o aceptar los cambios o procesos que tengamos que sufrir como sociedades, significa que a veces probablemente haya que parar un poquito, ¿no? ¿Y qué quiero decir con parar? Quiero decir que, pues si es que es necesario de alguna forma, en un momento de tener un poquito el proceso de aprendizaje y cambiar ese proceso, pero tomarse el tiempo para realizar el cambio, hay que hacerlo. Si es que yo soy estudiante o soy profesor y por alguna razón la pandemia eh, nos tomó tiempo y nos dio prioridades en su momento que quizás no fue la educación, a lo mejor, no sé, buscar un método de avance más lento en la educación durante un periodo de tiempo no hace que la humanidad se vaya a destruir o vaya a suceder algo catastrófico, ¿no? Entonces, sí que podemos esperar a veces. Y yo creo que uno de los grandes errores no solo en las universidades, en los sectores educativos, fue el no querer esperar nada, el continuar como estábamos, el ritmo es el mismo, no ha pasado nada, nos adaptamos al medio digital y se fue. Y eso no es una realidad, porque un cambio tan fuerte te hace tambalear y hay que volverse a poner de pie, y eso toma tiempo. Y ahí hay algo importante, mucho que desglosar, pero algo importante que es el tema que hoy por hoy, o al menos lo he vivido yo post universidad, es que a veces te quedas con la sensación de que gastaste 5 años, o 4 años, o 6 años, y saliste y te das cuenta que no estás preparado en realidad para lo que el mundo espera afuera, o sea, porque es otra realidad. Y a veces siento que, y usted me dará una mirada bastante diferente, pero a veces siento que a la interna de la universidad no se piensa eso, se piensa como, ok, son los 5 años en los que yo quiero que tú aprendas o desarrolles ciertas habilidades, pero no se piensa a futuro. Es mi percepción, tal vez se trabaja en eso ya a la interna, como que se mira al estudiante no como estudiante, sino ya como profesional a un punto en el decir, te vamos a preparar para cuando tú salgas de aquí, en realidad sientas que fue una buena elección estudiar aquí o aprender tal cosa o desarrollarte de tal manera. Entiendo. A ver, yo no creo que exista un sistema de educación formal que no piense en eso. Me niego a creer que haya un sistema de educación que no piense en lo que necesita su estudiante, a quien está formando. Me niego a creer que sucede. Entonces, sin duda alguna, mi experiencia es que evidentemente las universidades y también la educación primaria y secundaria e incluso la educación informal se dedica eh, un poquito a pensar qué es lo que la persona necesita en el futuro, ¿no? El problema es que hay dos cosas puntuales. La una, conocer la evolución del futuro es sin duda ser atrevidos, ¿ya? Como mínimo, o sea, por poner una prueba muy discreta, atrevidos. Y eso hace que, claro, no sepamos cuáles son las habilidades o necesidades que podemos tener en el desarrollo profesional en un futuro cambiante, ¿no? Y en segundo lugar, que el hecho de que lo piense, lo converse, lo analice, no quiere decir que lo ejecute y lo ponga en práctica bien. Entonces, sin duda alguna, que, por ejemplo, en mi caso, yo me he sentado a pensar en su momento qué querrá o qué necesitará un ingeniero industrial para trabajar en el sector ecuatoriano o mundial de su profesión. Obviamente sí, eso sin duda. Pero claro, pensarlo y llevarlo a la práctica son dos cosas distintas. Entonces, quizás una de las cosas de las cuales la educación en general carece es de la aplicabilidad de una situación real, ¿sí? A la educación, es decir, de llevar la educación a la práctica real. Eso puede ser una gran falencia que muchas universidades en el mundo, incluida también la nuestra, trata de solventarlo cada vez, ¿no?
Pero yo creería que para llegar a ese punto, sí, hay algo que alguna vez me decía un buen amigo, y me decía, nosotros no deberíamos enseñar a los estudiantes necesariamente procesos o conocimientos o cosas similares que les ayuden a desarrollar su habilidad en el futuro. Nosotros deberíamos enseñarles a resolver problemas y a pensar. Y claro, el fondo ahí es muy importante porque yo no estoy diciendo que los conocimientos no lo sean. Evidentemente, los conocimientos son necesarios. Pero claro, si es que yo le enseño a una persona, no sé, de ingeniería, por ejemplo, como es tu caso o el mío, a manejar, no sé, a dibujar de forma adecuada en AutoCAD, en, no sé, en ArchiCAD o en cualquier plataforma de dibujo digital, de ingeniería. Y mañana deciden que nos migramos a otra, ¿sí? Claro, el conocimiento del aprendizaje no se quedó ahí porque nadie más va a trabajar en ese software. Pero en cambio, si es que la enseñanza está basada en conocer cuál es un problema que puedo tener yo cuando diseño algo, en conocer cómo resolver esos problemas, en conocer cómo buscar las fuentes de información que me permiten resolver el problema, no sé, en buscar las formas creativas de resolver un problema analizando un entorno social en un momento dado, eso tiene una validez gigantesca. Pero claro, de nuevo, llevar eso a la práctica es un tema de todos los días y que es complejo. Entonces, yo sí creo que en general la educación formal, sobre todo, carece un poco de lo que dices tú. Y a veces carece un poco de esto, carece un poco, Fercho, de esta parte porque eh, va justamente un poco lento. Mientras que la educación informal, como la que hablábamos hace un momento, que alguien te dice, a ver, ¿qué necesitas? Tú necesitas resolver, no sé, necesitas resolver un problema de control de inventarios en la industria. Mira, estos métodos hay, toma y así se soluciona. Y te lo dice una persona en YouTube y tiene toda la razón. Esa es la parte que yo creo que la educación formal debería empezar a mezclar mucho más en su educación. Es decir, no quizás un método específico, no quizás una forma específica, una técnica específica que se puede aprender sin duda, sino la experiencia de las personas que están en el sector eh, profesional ejerciendo, que saben no qué va a suceder, porque ellos tampoco saben qué pasa en el futuro, pero sí que saben enfrentarse a una serie de problemas y buscar una serie de soluciones por su experiencia. Entonces, a lo mejor lo que falta es acercar justamente la educación formal al ejercicio profesional o al desarrollo profesional de una persona en particular, de una profesión en particular, o de lo que la sociedad requiera. O sea, a lo mejor falta preguntar, ¿no? Tal vez la simplicidad también. Y con esto quiero decir, últimamente hay una frase que me gusta bastante, que la forma es quizá importante, pero es menos importante que el fondo. Y a veces, por buscar la forma que sea más linda o más estructurada o más todo, hacemos que el fondo sea lo más complicado de llegar. Pero claro, la forma, en muchos de los casos también importa. Pero en este caso específico y bajo este ejemplo, a veces no se siente como que la educación formal es más complicada de lo que debería ser, o sea, más demorosa para llegar al objetivo. Y bajo este ejemplo lo que mencionaba, que enseñamos un montón de métodos, es decir, si lo queremos simplificar y llevar a la generalidad, un montón de formas para llegar al fondo, pero el fondo es el que nos demoramos. Me tocó alguna clase, una clase y ya, o sea, como que así, miren, esto es. Y cuando salimos, lo que los más reales dicen, no importa cómo hagas, pero llega al fondo. Sí. Entonces, ¿cuál es esa búsqueda? Y me nace la pregunta porque le escucho continuamente. ¿Por qué el hacer es un poco complejo en esta realidad? O sea, usted se pregunta y se piensa qué necesita, pero llevar a la práctica, ¿por qué es complicado? Estoy bastante de acuerdo contigo, pero hay algunos elementos que analizar. Sin duda alguna, el fondo es aquello que nos va a llevar a quizás encontrar una respuesta de un problema. Pero como dices tú, la forma tiene una importancia también muy grande dependiendo de qué estamos analizando. Para poner en contexto esto y luego un poco responder también, o tratar de responder, cuando nosotros hacemos una operación cualquiera que sea, es decir, un procedimiento cualquiera que sea, puede estar mediado por diversas formas. Ejemplo, si yo busco algo en Internet, está mediado por un navegador, ¿sí? Entonces, la forma es ingresar al navegador,
poner lo que quiero y encontrar la información, ¿no? El fondo, ¿qué es? Saber encontrar lo que busco, ¿no? O sea, ¿cómo llego a lo que busco de verdad? Ahora, ¿cuál es el problema? Es que las formas también nos dan los medios de encontrar el fondo. Si es que tú buscas algo en el navegador, es más, si a muchas personas les preguntas cómo entrar a Internet, todo el mundo te dice fácil, entra a Google. Pero claro, Google no es nada más que un buscador. Como esos hay muchos otros. Y Google, ¿qué te arroja? La información que Google te quiere arrojar. Entonces, claro, encontrar el fondo también puede estar mediado por la forma. Entonces, la forma tiene, como dices tú, una gran importancia en buscar el fondo, pero sin duda alguna lo que tengo que aprender es también cómo buscar ese fondo. Entonces, cuando hablamos de buscar el fondo de algo, de un problema o una solución, también me nace la preocupación que está mediada por el sistema en el que vivimos, fuera de la cual dices tú, a la industria no le importa cómo, le importa que soluciones el problema. Pero siempre que escucho esta frase me viene a la mente, cuando un gerente te dice, a mí no me importa cómo le hagas, pero hay que hacerle, yo tengo la impresión de que él no tiene la más mínima idea de cómo hacer. Entonces, claro, es muy fácil decirle algo a alguien, tú verás, y no saber realmente qué es lo que quiero. Entonces, quien exige algo también debería al menos conocer el fondo de su pregunta o de su duda, es decir, al menos debería expresar de forma clara a quien va a dar la solución qué es lo que se está buscando, no cuál es la solución que media el problema, sino qué quiero de verdad. Entonces, en esa búsqueda del fondo, yo creo que en la academia, sí, justamente son las formas lo que nos hace perdernos, como tú lo decías. Entonces, lo que yo haría quizás como una idea un poco suelta para mejorar este tema, es que las formas de buscar, ¿sí? Las formas de buscar, sin duda alguna estarán mediadas por lo que socialmente esté pasando en un contexto y un tiempo dado. Pero lo que no tiene que olvidarse el profesor o el docente es de explicarle lo que dices tú al estudiante o de hacerle caer en cuenta que para llegar al fondo hay muchas formas de ser, pero cómo va a interpretar esa respuesta, cómo va a interpretar ese conocimiento. Y lo digo y lo recalco así porque yo he visto tanto en ambos lados de la educación, tanto en quien la imparte como en quien la recibe, que parecería que actualmente lo que importa es la forma, porque todo el mundo quiere la respuesta ya, para ayer. Entonces, si es que un software me dice a mí lo que yo quiero, o sea, la respuesta que yo supongo que quiero, pues se fue el software. Y muchas de las quejas que yo he escuchado en la educación es, ok, ¿por qué no hacemos esto a través de un software si existe el software? Sí, estoy de acuerdo. Pero si tú no sabes lo que le estás dando al software, si tú no sabes la información que le estás ingresando a alguien que la está procesando por ti, estás obteniendo un fondo, no tienes idea qué es. O sea, sabes la respuesta, pero ni idea de dónde salió o cómo salió. Entonces yo coincido mucho contigo en que para poder explicar bien la forma, no hay cómo perderse en ese fondo. Y eso significa saber de base desde el inicio lo que yo estoy tratando de comunicar. Entonces, si un profesor va a dar una materia de, no sé, cualquiera, hablemos en una de las ingenierías, no sé, de transferencia de calor, y no tiene clara la matemática, no se meta a dar transferencia de calor. Porque claro, va a cometer errores que aparentemente un software o un método lo puede solucionar y le puede dar la respuesta, pero él no va a poder explicar qué está sucediendo en un fenómeno dado de transferencia de calor, por ejemplo. Entonces, yo creo que quien tiene la responsabilidad más fuerte es evidentemente el profesor, ¿no? O aquella persona que está impartiendo sus conocimientos, porque tiene que ser lo suficientemente responsable para que lo que está diciendo sea medianamente cercano a la verdad. Lo digo así porque sabemos o entendemos que verdades absolutas probablemente no existan, pero, pero que los fundamentos que yo estoy enseñando, las cosas que yo estoy explicando, al menos despierten el conocimiento de la persona, decir, bueno, lo que me está diciendo mi profesor tiene algo de sentido y yo voy a buscar un poquito si lo que él me dijo eso no es. Pero claro, si le cuento algo que no tiene sentido, la otra persona ni siquiera se interesa. Entonces, yo estoy de acuerdo en que lo que deberíamos sumar mucho en las universidades es llegar al fondo de los problemas reales de una sociedad. Y eso aplicar a algo que estamos tratando de impartir, que es una profesión dada. Y esto va de la mano también el interés que se va generando, digo, porque a la final la forma y el fondo pueden estar claros, pero no se genera ese interés por el fondo
se va a quedar ahí obsoleto todo. Pero antes de seguir con, quedaba al aire lo que ya se sabe, saben las necesidades sobre eso. Pero qué difícil, o cuáles son los factores que impiden llevar eso a la realidad, o sea, hacerlo práctico. Me decía que antes usted estaba y analizaba cuáles pueden ser los factores que necesitan cuando ya salen fuera de la U, volverse bien dentro del ámbito industrial o profesional. Pero llevarlo a la práctica es difícil. ¿Por qué es difícil? Ok, entiendo un poco la pregunta. Yo creo que una de las, esto ya es realidad de nuestro país, esto ya no, yo no lo llevaría a otros países porque no conozco los contextos puntuales de otros países, pero yo creería que la legislación, y abro un poco en la ignorancia con los temas legales porque no es ni de cerca mi área, pero de lo que conozco de la legislación relacionada a la academia y también de las relaciones que no están necesariamente normadas por una ley entre el sector, sea público o privado, pero entre el sector productivo en general, estoy hablando de empresas de producción de servicios, de producción de bienes, de compañías industriales, de cualquier tipo de servicio, que es el ejercer la profesión, incluso el ejercer la profesión dentro de la misma universidad, que sería la investigación, sí, está bastante desconectado de la academia y yo creo que un poco a pesar que hoy en día se habla mucho sobre mejorar esta relación, físicamente yo veo que no sucede porque las trabas que hemos tenido permanentemente de ambos lados, desde la academia y desde la empresa para poner en marcha un proyecto, sea cual sea este, donde involucras a un estudiante con la participación de un conocimiento que se supone adquirió en una materia para llevarlo a la práctica y hacer un ejemplo de lo que él va a vivir en el futuro, ¿sí? Se convierte en un verdadero dolor de cabeza por temas legales y por temas eh, de responsabilidad. ¿Qué quiero decir? Por un lado, porque el sinnúmero de documentos y cosas que hay que tener legalmente establecidos para realizar una práctica es muy amplia, ¿sí? Para evitar las responsabilidades, en teoría, evitar las responsabilidades de lado y lado, ¿no? Cuando yo creo que en principio hay que entender que en todas las relaciones hay responsabilidad. Entonces, primero yo no puedo deslindar ninguno. O sea, yo soy universidad y digo, bueno, voy a deslindar todas mis responsabilidades para que si al estudiante le pasa algo, yo no tengo nada que ver. Mentira. Soy empresa y lo mismo. Mentira. O sea, al final la persona está en mi lugar de trabajo, está haciendo, yo soy medianamente responsable de eso y tengo que hacerme responsable. Entonces, ambas entidades de ambos lados, yo veo que eso como que no lo ven, ¿no? Entonces, claro, el hecho de llevar eso al tema legal y tratar de buscar los medios para que se dé, hace que se entorpezcan muchas cosas, ¿no? Y la otra es esto que decía un poco yo de la responsabilidad, ya no solo sobre que la persona esté en mi lugar o no esté en mi lugar de trabajo, sino en velar por entender que dedicarle un poco de tiempo a una persona que está iniciando sus estudios o está en medianos estudios para comprender un proceso que nunca en su vida ha visto, es como que nuestro padre, nuestra madre o alguien que me está enseñando algo me diga, vos verás. O sea, aquí estás aprendiendo a caminar y vos verás. O sea, si puedes bien, si no, no. Entonces, claro, a mí me parece es una locura porque alguna vez también me decía una persona, yo estaba 100% de acuerdo con esa persona, me decía, un académico igual, mayor a mí, con mucha experiencia, me decía, es como que yo soy un cirujano, ¿no? Y me llegan 50 pacientes y yo diga, bueno, 30 se murieron, ¿no? Al final, yo no soy el responsable de salvarles la vida. Pues en la educación pasa lo mismo, me llegan 50 estudiantes y yo digo, es que 30 perdieron. Pero es que se supone que a mí me han puesto ahí, no para que el estudiante pierda o pase, me han puesto ahí para yo explicarle y enseñarle o tratar de guiarlo en un proceso de aprendizaje. Entonces, obviamente es mi responsabilidad que él aprenda. ¿Que se mueren pacientes en cirugías? Sí. ¿Que pierden estudiantes? Sí. Pero no puedo yo en ningún momento decir que esa no es mi responsabilidad, porque sí la es. Y en la empresa pasa lo mismo. Y no solo pasa con los estudiantes, pasa incluso con las personas que se contratan las primeras, o sea, los primeros meses de trabajo de una persona. Te contratan en una empresa o estás haciendo una práctica o pasantía, te dan una inducción de media hora, hablo de nuestro país, ¿no? Y listo, se fue. Entonces, claro, tú ves experiencias de otros países y el acompañamiento que tienen, o sea, de verdad vale la pena. Entonces, claro,
que le invierten al inicio mucho presupuesto, mucho tiempo sobre todo de las personas con experiencia a las personas que no la tienen. ¿Pero por qué? Porque saben que están forjando una persona que se quede o no se quede en esa empresa, vaya donde vaya, ya va a tener una noción de cómo hacer las cosas. Pero claro, si es que la empresa no está dispuesta a, y yo pido a un estudiante que haga pasantía en una empresa y esa empresa lo ve como un problema y lo manda a sacar copias, entonces lo único que la empresa está haciendo es que 10 años después tenga de jefe de producción a alguien que sacaba copias y sabrá lo que va a pasar. Y para la universidad, mismo caso. O sea, si no le dedica tiempo, tendrá un estudiante que 5 años después le va a decir, profe, lo siento, pero no tengo idea ni siquiera de multiplicar. Ese es el mindset que últimamente es un montón de empresas. O sea, es que tuve la oportunidad de estar en una empresa de logística farmacéutica que, claro, al pasante lo tenían haciendo informes que creo que le pueden ser válidos a... Pero como que la experiencia que te llevas, o sea, tú sabes que en otras empresas hay pasantes, quizás tus propios compañeros siendo mejor tratados, hasta siendo remunerados por su trabajo. Pero hay que la mayoría, y tal vez aquí hablo en las nubes, ¿no? Creo que en la gran mayoría de sector empresarial lo ves al pasante como alguien al que quizá le puedes salga, explotar hasta un punto en el que hace esto, hace este otro, hace esto, y no le das ese chance de que se encuentre con un profesional al que quizá pueda contribuir un año o 6 meses. ¿Cómo podemos desde la academia o proyecto civil en particular cambiar un poco esta chip de lo que está haciendo? Y comento esto porque de la pandemia, a raíz de se comenzó a hablar mucho de los verdaderos desafíos de una educación. O sea, en realidad sirve y por eso también se llevó muy arriba el tema de que entregan gratis, por ejemplo, Microsoft o los mismos que se hicieron Google y Coursera, que son en 6 meses y aprendes quizá una rama especial de cierta carrera, porque también vas a aprender en tal, pero aprendes en esos 6 meses muchísimo mejor que los 6 meses en una carrera de U. Entonces, ¿cómo ir cambiando esos de un lado y del otro, ¿no? Claro, todo es un proceso y eso en realidad en nuestro país a veces nos pide, pero hay empresas, la otra vez estaba viendo un video de General ahí en Cuenca que el sueldo básico de los manes es 1.200 sea quien sea, y encima le pagan la educación a los hijos de los trabajadores. Es que las personas que están ahí, primero no se van a querer ir por una estabilidad familiar y económica y buena. Y segundo, si se van, ya la expectativa de que ojalá me paguen más del básico, no va a estar. O sea, ahí van una expectativa más alta y un profesionalismo más alto. ¿Qué es lo que se esperaría de este cambio de pandemia como del cómo llega la gran mayoría acá en el país? Yo creería que, y lejos de estar probablemente en la verdad, eh, yo la respuesta que daría a este problema es resiliencia. Yo creo que si es que a ambos lados no son resilientes con la otra persona o con la persona que está en formación, esto no camina. ¿Por qué lo digo? Porque cuando tú estás tratando de enseñar algo a alguien, el último pensamiento que debes tener en la cabeza es, cuando esa persona sepa hacer algo, me va a quitar mi puesto de trabajo. O cuando esta persona sepa hacer algo, a lo mejor asciende más rápido que yo. Cuando esta persona sepa hacer algo, probablemente se pondrá su propia empresa y me va... Ese es uno de los, para mí, pensamientos menos resilientes que alguien puede tener ante un problema, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque yo veo que cuando alguien no tiene una preocupación sobre su trabajo, no tiene una preocupación sobre o tiene seguridad sobre que al final él o ella puede rendir en ese o en otro trabajo porque es una persona, no sé, que le gusta investigar, que le gusta conocer cosas nuevas, que le gusta desarrollar, que le gusta lo que sea, no se preocupa de esto y lo que intenta hacer es que el pasante que esté con él sea una persona que en su momento no solo
aprenda de él, sino que probablemente le sea útil en darle soluciones. Entonces, si yo tengo un pasante que trato de enseñarle o que trato de explicarle de la mejor forma posible mi trabajo, es muy probable que alguien de fuera con otros conocimientos que yo no los tengo porque yo no soy el pasante, yo podré ser la persona más experta del mundo en cualquier cosa, pero eso no me hace el único conocedor y sabio de un proceso. Mientras que alguien viene de fuera, nuevo, que no conoce el proceso, puede ser que lo vea con ojos diferentes y me dé una solución que a mí ni siquiera se me había ocurrido. Pero claro, si yo no le doy la oportunidad, si yo no le doy el acceso, nunca va a suceder. Entonces, yo creería que ese medio o esa forma es entender que nosotros socialmente en las empresas y en cualquier lugar vivimos eso, vivimos en comunidad, vivimos en sociedad. No, no somos una persona aislada, no somos una empresa aislada. O sea, nosotros nos debemos a un grupo social completo, ¿no? Incluso a toda una comunidad, incluso a todo el mundo. Entonces, si las empresas y las universidades no ven esto de esa forma, pues yo no creo que en ningún momento vayamos a cambiar esta posibilidad de darle a quien quiera hacerlo una mejor enseñanza. Con respecto, por ejemplo, a esto que decías tú de los cursos gratuitos, eh, fuera del fondo que pueda tener el negocio, que es algo de lo cual preferiría no hablar, Claro. fuera de eso, antes hubiera sido impensado que un conocimiento sea gratuito, cuando en realidad la educación tiene como bandera eso, ¿no? O sea, que al final quien quiera aprender, que venga y aprenda, ¿no? Porque al final eso es lo que yo sé hacer, ¿no? ¿Y por qué me sirve a mí? Porque yo soy un educador, ¿no es cierto? Yo no soy un agricultor. Entonces yo cosechar mis cosas probablemente no pueda. Entonces, claro, si es que no hay quien coseche, yo me voy a morir del hambre. Eso es vivir en comunidad. Si es que no hay quien sepa elaborar una casa, yo no voy a tener dónde vivir. Entonces, si es que yo no veo las cosas como son socialmente, pues claro, jamás voy a querer formar a alguien. Pero resulta que no me doy cuenta que esa es la persona que también me está manteniendo a mí en vida, que forma parte de mi ser, de mi estado, de mi sociedad. Cuando no vemos eso, yo creo que nunca vamos a solucionar ese problema que tú mencionas. Claro, y la cuestión es trabajar en conjunto, justamente agrandando el concepto que da de vivir en resiliencia, de vivir en sociedad, es eso, o sea, saber que primero no somos los que hacemos todo y no lo vamos a llegar a hacer nunca, y que ahí se trata del hecho de que si tú sabes algo que yo no sé, tal vez en un futuro podamos llegar a más cosas. Y creo que es algo que se replica a todas las cosas de la vida. Hablaba de estas cuestiones de la educación un poco digital, por, un poco volviendo al tema inicial, porque era uno de los desafíos en COVID y post-COVID, creo yo, no solo de las universidades, sino a nivel de conocimientos, a nivel mundial. O sea, hoy por hoy se viven grandes problemas justamente de esto, de que yo quiero aprender por mi medio y no voy a gastar mucha más plata, mucha menos plata por ir a otro lugar si lo puedo hacer desde mi casa y demás. ¿Cuáles son los desafíos entonces? Centrémonos solo en la realidad ecuatoriana, que es la que nos importa por ahora. ¿Cuáles son los desafíos que esperan para una educación que esperemos sea más buena de lo que no dicen ser? O sea, esperemos que estos desafíos que nos afrontan los podamos resolver de 5, 10, 20 años y que después de este periodo seamos en realidad, dejando de lado todos los otros problemas que existen, que también van de la mano y conllevan a que sea buena o no, pero como que condiciones perfectas externas a la educación, ¿cuáles son estos desafíos para poder decir, ok, si la academia en todas sus etapas desenvuelve o hace tal cosa con sus estudiantes, con sus profesionales, con la comunidad, vamos a decir que, ok, la educación está a otro nivel dentro del país? Yo concuerdo contigo, bueno, justo mencionas una parte que también le iba a mencionar y es, hay que dejar de lado algunas limitaciones para poder hablar de esto en el sentido de que, por ejemplo, si hablamos un poco de educación digital, habrá que entender que la regulación de la educación digital en partes legales será más estricta y más necesaria en algunas cosas, ¿no? Habrá que tener claro que la tecnología tendrá que estar al alcance para poder llegar a esa educación un poco quizás digital y diferente.
Porque claro, si es que tienes los problemas que tienes hoy en Ecuador como, no sé, no tienes acceso a un dispositivo, no tienes acceso a internet, no tienes acceso, obviamente esto no va, no camina, ¿no? Pues como dices tú, dejando un poco de lado eso, que es un problema que hay que resolver y que no solo corresponde a la educación, sino que también le corresponde a la sociedad en general, tratando de resolver esos problemas un poco técnicos para una educación más digitalizada, por así decirlo. Yo creo que hay varios factores que harían que esta educación siga creciendo de nivel y sea buena. Por ejemplo, uno de ellos, para empezar, será el tema justamente social. Una de las desventajas de la educación que dices tú, o sea, yo no sé, quiero estar en Harvard y pues Harvard está en el escritorio de mi computadora, pues bien, pero Harvard te da la interacción social que necesitas para comprender el entorno donde tú te mueves. Entonces, eso no puede o no debe perderse, independientemente de cómo se haga. O sea, no sé si socialmente lo hago a través de un medio digital o socialmente, físicamente, si estoy ahí con mis compañeros o lo que sea, pero esa parte no se puede perder. Entonces, el palpar, el ver, el estar es importante. Y sobre todo el entender que el mundo no está solo a través de la pantalla, en el sentido de que existe también una realidad fuera de. Eso es importante de entender. Yo creo que otra cosa primordial que haría que la educación mejore en el país es justamente que los entes llamados a educar, es decir, universidades, escuelas primarias, estén dispuestos a ser muy, muy, muy flexibles en un mundo que yo preferiría no sea tan cambiante, tan rápido, pero mientras lo siga haciendo, mientras siga funcionando así, las universidades tienen que estar dispuestas y por ende sus entes de control también, ¿sí? A generar cierta flexibilidad en los cambios de los procesos. Porque si es que no hay eso, es decir, si es que yo me empeño en, no sé, si es que yo me empeño en que tengo que demostrarle no sé, al Consejo de Educación Superior o al Consejo de Acreditación de la Calidad de Educación en el Ecuador, que mis estudiantes están las 8 horas que dice la materia metidos ahí en el Zoom o no sé, o en la aula presencial y mando cajas de documentos o discos duros o no sé, OneDrive o lo que sea de documentos infinitos para demostrar eso. Y luego viene alguien y dice, bueno, sí, sí, todo muy bonito, pero evalúa a mi estudiante y no sabe nada, no tiene sentido. Entonces, las universidades tienen que estar dispuestas al cambio, las educaciones en general, dispuestas al cambio que las sociedades vivan. Es decir, que si mañana la sociedad demanda, no sé, demanda personas que sepan cambiar focos, yo tengo que enseñarle a la persona a cambiar el foco, independientemente de que yo le pueda demostrar al ente de control o a alguien que pude enseñarle a cambiar el foco. Porque ¿cómo se mide o cómo se mide? Incluso yo soy mucho de la idea de que las universidades o cualquier sistema de educación no es un sistema de evaluación, es un sistema de educación. Entonces, yo no he visto un video en YouTube, o al menos no recuerdo haber visto un video en YouTube de un profesor que te enseña, no sé, una clase de Excel, te da tu video ahí, ¿no? Y al final del video dice, eh, aquí está la evaluación, haz la evaluación y muéstrame que sabes. Yo no he visto. ¿Por qué? Porque al final, ¿quién le va a medir a esa persona si sabe o no sabe? La persona que está afuera, ¿no? Entonces, si yo soy, no sé, director de la carrera de ingeniería industrial en la universidad y saco ingenieros industriales y yo hago un examen al final que certifica que el ingeniero industrial sabe y es ingeniero industrial. Y luego llega a la industria y alguien le dice, oye, bueno, hazme el plan de producción y el otro no tiene idea de dónde está parado. Entonces, claro, ¿qué va a pasar? Yo puedo darle el certificado de ingeniería industrial, es más, puede venir un certificador externo y hacer lo que quiera. Pero si la empresa te dice, usted no sabe, usted no sabe. Entonces, yo como universidad, por ejemplo, o como ente, no, para mí no debería ser un evaluador. Yo entiendo que en su momento esto se hizo también porque había que subir el nivel de la educación y eso, de hecho, sin duda se dio. O sea, la educación superior de hace 20 o 30 años no refleja algunas cosas interesantes que refleja la de hoy. Pero también es cierto que la educación superior de hace 20 o 30 años cimentaba muchos fundamentos de mejor forma. Entonces, como hay afuera un ente evaluador eh, automático, intuitivo, social, normativo, lo que quieran, o sea, que existe no porque lo hayamos nombrado, sino porque está y que es la sociedad, pues yo como universidad debería flexibilizar mi educación y no importarme tanto, ¿sí? No importarme tanto el yo poder evaluar, sino el empezar a preguntarme cómo llego con los conocimientos y con los
métodos y las formas de enseñanza a quien quiero llegar, que es mi estudiante. Si es que él me dice, mire, evaluador, yo no entiendo, o bueno, a mí se me hace muy difícil entender este ejercicio que usted me está planteando, esta idea que usted me está planteando de esta forma, ok, ¿cuál es el método que yo puedo utilizar para eso? Pero ¿qué tiene que suceder para que esto, para mí, para que esto mejore? Es un tema que ya no solo le atañe a las universidades, sino a todo el mundo, y es el tema del manejo de los recursos. Es decir, ¿dónde queremos poner el recurso? ¿Por qué lo digo? Independientemente de que la educación sea privada o pública, en mi pensamiento quizás toda debería ser gratuita, pero bueno, fuera de ello, yo no puedo cargarle a una persona que va a enseñar en un proceso de tiempo el enseñar, no sé, cierta práctica a 500 estudiantes o a 50 o a 100, a lo mejor no le da ni el tiempo para hacerlo. ¿Y por qué sucede eso? Porque a lo mejor esa persona que está ahí trabaja bajo un sueldo, trabaja bajo unas condiciones y no tiene el tiempo suficiente según su carga, por ejemplo. Entonces, si la sociedad prefiere invertir el dinero, no sé, en carreteras, no digo que esté mal, solo digo, si prefiere invertirlo en carreteras y no en educación, pues bien. Pero si es que yo prefiero invertirlo en educación, tendré que garantizar entonces tener un número adecuado, por ejemplo, de estudiantes para que todo este proceso de flexibilización exista. Entonces, hay ciertos llamados sociales que hay que hacer también para que la educación mejore. Pero yo creo que ponerse la mano en el corazón de parte de la educación y decir, bueno, aquí nosotros estamos llamados a enseñar y no a hacer negocio, eso va a favorecer muchísimo a la educación. Se me vienen dos ideas a la cabeza. Hace el primer episodio del reestreno de este podcast hablaba con un amigo que es graduado en ciencias políticas y hablábamos de la realidad política del país. Y le preguntaba cuáles eran estos no negociables si es que el país decide endeudarse más de lo que ya se está endeudando. Entonces, claro, hoy por hoy la realidad dice que la seguridad debe ser un no negociable. O sea, invertir en quizás reforzar o construir nuevas cárceles, reforzar el sistema en cuestión de rehabilitación propia y no que sea una escuela para salir más delincuente de lo que ya entraste, y entre otras cosas, ¿no? Y se me viene esto a la mente porque digo, claro, a la final otro no negociable, a más de la salud, es la educación. O sea, no podemos dejar de lado esto. Y se me viene a la mente esto porque digo, claro, si invertimos, y siguiendo el mismo ejemplo, en la educación, posiblemente en un año no tengamos las mejores carreteras, pero sí en unos 5 a 10 tenemos los mejores profesionales para hacer aún mejores carreteras de las que se pudieron haber hecho con esa educación. Siguiendo un poco ese ejemplo. Y se me viene esta idea porque también digo, vamos, ¿qué está importando en cuestión ya universitaria? Y se me venía otra idea de un podcast de gringos que ellos dicen que tener una iglesia o una universidad en los Estados Unidos es el mejor negocio del mundo que se puede hacer por las tasas altas, los aranceles y demás. Y quiero concluir esta recapitulación porque en uno de esos episodios decían un host de ese podcast, si yo recibo a una persona y me dice, por favor, invierte en mí cierta cantidad de dinero, me voy a poner a estudiar. Él decía, yo no te presto el dinero, yo no invierto en ti, porque ¿qué me hace pensar que tú, 5 o 6 años acabando tu universidad, me vas a devolver lo que tienes? ¿O cómo lo vas a hacer? Entonces, claro, también es jodido porque viéndole desde ese punto, es un gasto bastante grande que en la realidad ecuatoriana hay universidades en las que simplemente no vas a poder si no tienes un montón de dinero y que tristemente, o no sé si tristemente, bueno, hablo desde lo que se expone, llegan a ser esas las que más oportunidades tienes de desenvolverte profesional y académicamente. Entonces, es bueno, alentando la idea, ¿no? Es bueno seguir el mismo modelo, o cuál debería ser el modelo enfocado a que el estudiante, independientemente de si sigue o no una carrera universitaria, desenvuelva y desarrolle cosas positivas para el país y para la sociedad. O sea, ¿cómo le podríamos hacer ahí? Entiendo súper bien la pregunta y la preocupación porque esa es una realidad. Hay una serie en Netflix que se llama En pocas palabras y dentro de esa serie hay una de las miniseries que se llama El dinero y en esa miniserie de creo que 5 capítulos explica cómo funciona el tema del dinero en el mundo, o sea, qué es el dinero, cómo se mueve el dinero, qué es la especulación, un montón de situaciones así, no tarjetas de crédito, créditos, un sinnúmero de conceptos y entre ellos
explican un concepto justamente de los créditos universitarios en Estados Unidos. Y claro, evidentemente es un gran negocio, ¿no? Entonces, eso es algo que limita la educación en el sentido de que si yo le pongo una camisa de fuerza a una persona y le pongo un crédito universitario en el cual está endeudado toda su vida, esa persona va a tener que tomar la primera opción profesional, así sepa lo que sepa que le salga porque tiene que pagar, ¿no? Entonces, claro, eso no suma la respuesta que tú dabas al final. ¿Cómo hago que alguien sea socialmente, no sé, responsable o con su profesión y quiera hacer las cosas bien y quiera hacer cosas buenas para mi país o mi sociedad? Pues esa no es una forma, claramente, ¿no? Entonces, yo creo que la inversión en educación, como dices tú, si bien es cierto, es no negociable, lamentablemente no es una realidad. No es una realidad política actual y no creo que la sea. Eh, si es que hay que recortar, yo estoy seguro que la educación va a recortar. Estoy segurísimo. Puedo equivocarme también, pero yo creo que eso va a suceder. Incluso hasta la propia salud, lo que es una locura, pero bueno, sucede. Más allá de eso, yo creería que invertir en educación no solo significa lo que estamos hablando aquí contigo, o sea, y tú lo decías, no hablemos solo de educación formal. Invertir en educación no solo es hablar de educación formal, no solo significa invertir en escuelas, en colegios, en universidades. Invertir en educación es muchas cosas. Eh, ¿Qué pasa si es que yo dejo de dar una parte, no sé, me voy a inventar cualquier ejemplo, y dejo de dar un poquito de astronomía o un poquito del sistema solar en las escuelas? O sea, un poquito lo dejo de lado y meto otro tema que parece interesante actual, ¿ya? Pero a cambio de ello, en vez de yo invertir en, no sé, tenía que meter un tema nuevo, una temática nueva en educación, ¿sí? En las escuelas de todo mi país y necesito invertir una gran cantidad de dinero, ¿no? Para hacerlo. Y en vez de eso, reemplazo, por ejemplo, una con otra. Y invertir en educación para mí se convierte en crear un museo de astronomía, donde todos los estudiantes, niños o jóvenes o quien quiera ir ahí, así sea adulto o lo que sea, va a aprender de eso de forma natural, ¿no? Y yo no necesito montarme una universidad de astronomía o no, no necesariamente, ¿no? O sea, hay muchas cosas que son educación. ¿Qué pasa si en vez de construir no sé, en vez de construir un campo deportivo, que también está obviamente muy bien, pero en vez de hacer eso, construye un escenario donde la gente pueda expresarse en poesía, en música, en lo que quiera, ¿no? Gratuito. O sea, son escenarios donde existe educación. Entonces, esos modelos de educación, yo creo que harían que las personas también se sientan un poco resilientes de nuevo hacia su sociedad. Entonces, si yo me educo en una ciudad o en un lugar donde me gusta estar ahí, donde vivo bien, donde he tenido bonitas experiencias, donde están mis amigos, donde está mi familia, donde está mi gente conocida, pues difícilmente me quiero ir, ¿no? Sin duda alguna habrá quien quiere viajar y conocer, estar en otro lugar, eso siempre va a haber. Pero siempre va a haber esa buena experiencia y ese buen lugar donde estuviste feliz y uno suele regresar, ¿no? A esos lugares siempre. Entonces, claro, si yo te brindo como sociedad un medio adecuado, eh, yo creo que educativamente tú le vas a devolver todos tus conocimientos a ese lugar. Y lo mismo pasa, o es la analogía que hacíamos tú, con una empresa. Si es que una empresa a mí, sea quien sea, eh, me trata bien en el sentido de que, independientemente del salario, incluso me trata bien en el sentido de entiende mis preocupaciones, entiende mis debilidades, entiende mis problemas, entiende también mis fortalezas, me da oportunidades en todos los sentidos y me deja mostrar mi capacidad y equivocarme también y otras veces hacer que la empresa crezca mucho, pues difícilmente yo voy a querer irme de ahí porque estoy cómodo, estoy bien, o sea, estoy en un lugar que me gusta, ¿no? Y desde ahí sí es mucho más fácil aportar. Entonces, o sea, yo sí creería que un cambio grande para generar educación y generar aporte es precisamente que lo mismo para la universidad, ¿no? Hagan que las personas que estén ahí se sientan cómodas. Entonces, vivir la experiencia en una universidad significa el hecho de que no todo está en las aulas, ¿no? Y tú lo sabes muy bien, o sea, formamos un evento, formamos no sé, un congreso, un conversatorio, lo que sea, y saco a mi gente del cuadrado de las cuatro paredes y la llevo a un lugar abierto y conversamos y hablamos sobre temas interesantes y salen problemas y hablamos de plantear soluciones, pues la persona se siente a gusto, ¿no? Incluso ese lugar se vuelve como tu casa, como tu hogar
Y ahí cambia, pero cuando eso no sucede y cuando es casi una obligación ir, no vas a generar ese ambiente que tú quieres. Y ese es un problema que hay que empezar a tratar y a pensar en la educación digital, porque mucha gente no, o sea, podrá ir a clase, pero no está cómoda donde está recibiendo su formación. Y eso es un problema. Y me vienen a la mente dos ejemplos bastante concisos. El primero, para que no se me vaya, es justamente de este último ejemplo, del generar algo fuera de, porque a la final hay varios tipos de personas y no nos vamos a poner a analizar cada uno de ellos, pero cuando tú vas por obligación a un lugar, así seas el mejor, no te vas a sentir a gusto a la larga. O sea, hablando a largo plazo, vas a verlo como bueno, algo más y ya está. Pero cuando generas un espacio en el que no, hoy voy porque quizá hay algo, esto, hay una exposición, hay algún conversatorio, quizá puedo hablar con el gerente de tal lado, hablando en el espectro de la universidad, tú vas porque te emociona ir, porque te nace ir. Entonces creo que es uno de los retos que cuando yo estaba, trataba de plantearlo y decir, bueno, quizá y de alguna manera logramos cambiar la realidad, ¿no? Y hace un par de meses tuve el chance de hablar con los chicos de primer ciclo justo de la carrera y les decía eso, o sea, a la final la universidad ustedes la hacen el día a día, o sea, no se va a quedar en las aulas y tampoco se va a quedar en las fiestas, como yéndonos a extremos y extremos, va a estar en el día a día y va a estar en la relación que tú generes, pero claro, al final el valor lo damos nosotros, pero creo que sí es importantísimo esa ayuda, hablando en este caso de las universidades, esa ayuda que la institución como tal te pueda dar y decir, mira, hay que hacer esto porque estamos haciendo parte de a un montón de chicos, a un montón de profesionales, y eso también es replicable para la industria, ¿no? Que a la final el trabajador va porque tiene que dar de comer a sus hijos, porque tiene que pagar la deuda del banco o porque tiene que pagar la hipoteca de la casa. Pero no va porque le nace, porque le gusta, porque se siente cómodo, y esa es la realidad de muchos, tanto de personas que llevan años trabajando como los que recién empezamos y se siente lo mismo. Esto por un lado. Y quiero concluir también con otro ejemplo que se me venía a la mente. Últimamente yo ando metido, musicalmente hablando, con la movida del trap argentino, escuchando las historias y demás. Y me marcó la de un cantante que es Easy A. Él a los 14 años decía, contaba que la mamá le dijo, mira, te voy a meter en fútbol. ¿No te gustó? Ok, vamos al piano. ¿No te gustó? Vamos a la matemática. ¿No te gustó? Y fue explorando con la mamá con él en varios escenarios en los que se vaya sintiendo. Y en una de esas le llevó como a un centro cultural y vio que estaban haciendo grafitis, haciendo breakdance y freestyleando. Y él dijo, hey, wait, aquí es mi zona. Y le dijo a la mamá, déjame aquí, y le dejó. Pasa como un tiempo y él hace la primera convocatoria en Facebook para que se vayan al parque cerca de su casa a comenzar a lanzar rimas, a freestylear. Evoluciona tanto y para no ser larga la historia, evoluciona tanto que se convierte en el quinto escalón donde salen artistas como Duki, Paulo Londra, Liz Gill, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo digo, wow, o sea, güey, fue un proceso en el que la mamá le dijo, encuentra donde te sientas bien y logró generar algo que hoy por hoy es una locura en Argentina. Es un producto que se exporta, pero por millones y millones de millones. Y yo digo, o sea, qué salvaje, porque si eso pasara acá, o sea, fuera lo mejor, nos sentiremos, o sea, los jóvenes, o no sé si adultos o tan niños, se sentirían también cómodos de saber que afuera hay alguien que tú admiras y que creció al lado tuyo y que cuando vuelva va a ser como era antes. O sea, creo que esos espacios son los que nunca se impulsaron. No sé si se logren impulsar, porque creo que actualmente no se están impulsando, pero que también es un modelo de educación y eso como extrapolando para pasar al otro tema general que era el tema de la industria, de la realidad industrial, no pasa tampoco ahí. Entonces es algo que creo que puede ir de la mano, pero no sé a qué punto podemos conectar academia con industria y decir, miren, hay que repensar todo y lo vamos a hacer probando, probando y no sé qué tan lejos estamos de eso porque siento que cerca, cerca no estamos. Entiendo. Yo solo antes de pasar por finalizar una parte, estoy de acuerdo contigo. La búsqueda de las cosas que nos gustan y nos mueven es sumamente importante. Pero lo que hay que entender también como empresa, como universidad y como sociedad es que también hay responsabilidades. Es decir, eh, para ponerle un ejemplo súper fácil, no todos
podemos ser youtubers, tiktokers, instagramers, no todos podemos hacer freestyle, no todos. ¿Por qué? Porque pues, no vamos a comer para empezar, ¿no? Alguien tendrá que sembrar algo para comer. Entonces, Clarísimo. esta búsqueda es importante, sin duda alguna, pero bueno, yo aquí el área de psicología, evidentemente no tengo la más mínima idea, pero entiendo yo que los gustos también se van adquiriendo con el tiempo y se van probando, ¿no? No solo son innatos. Entonces, sí que puede existir esa interacción entre lo que me gusta, lo que mi sociedad necesita que haga yo también. Entonces, esa mezcla creo que podría ser algo interesante para una búsqueda desde la universidad, ¿no? O desde la educación en general, formal o informal, como decíamos. ¿Cómo ligo lo que necesita en un momento una sociedad con lo que también la gente quiere? Entonces, sí que se puede, creo yo que sí. Eso es lo importante porque, claro, a la final sí. No, literalmente siempre vamos a necesitar de alguien que explote bien el tema de agricultura, que alguien que sepa hacer bien el tema quizá de logística, bueno, muchas ramas que son indispensables y que claramente se van a tener que cubrir, pero a la final es eso, ¿no? O sea, si no genero el espacio, así sea el escritor como el arquitecto, si no genero el Sí, espacio, sí, no voy sin a duda. cachar cómo va. Yendo como al otro tema, ¿qué pasa en el sector real? Y esto abarca un montón, pero vamos a hablar siempre desde la generalidad, con algunas acotaciones, pero, por ejemplo, ¿qué está pasando hoy por hoy de que muchos estudiantes salen de la U? Y nos vamos a centrar en este caso porque ya hablamos un montón del pregraduación. Em, Post graduación, muchos estudiantes pasan mucho tiempo sin conseguir un primer acercamiento a un trabajo, pasan años quizá y no les toca otra que aceptar lo que primero venga. ¿Qué está pasando ahí adentro? Sí, bueno, pues, como dices tú, lo vamos a topar un poco desde la generalidad porque no queremos matar tampoco Ajá. del aburrimiento a quienes escucho porque está un poco extenso, pero bueno, claro, el sector industrial es un sector, a mi forma de ver, un poco volátil y que responde mm, lamentablemente mucho al mercado, que hoy en día es un mercado que hoy día quiere una cosa y mañana quiere otra, ¿no? Pero difícilmente yo puedo juzgar a ese mercado, que es una sociedad como industria, porque yo mismo les generé esas necesidades y ese pensamiento, ¿no? Entonces ahora me tengo que hacer cargo y hacerme responsable de. Entonces, claro, algo que yo creo que las industrias no pueden darse, o las empresas no se pueden dar el lujo, es de que esta volatilidad o esta forma cambiante o de cambio rápido haga que sus profesionales o que en sus profesionales pase lo mismo. Porque claro, puede ser que, bueno, medianamente, ¿no? Que un objeto, un artículo, una máquina, un proceso es como desechable, ¿no? Aunque digo medianamente porque detrás de eso la realidad es que nos impacta a todos, porque desechar una máquina, un proceso, un objeto, incluso las cosas intangibles como los modelos y los procesos, son gastos de recursos y de recursos ambientales. Y esos recursos nos impactan y de muchos tipos de recursos, ¿no? Entonces, yo creo que esa flexibilidad del cambio que tienen hoy en día las industrias, que se pinta siempre como algo bueno, no necesariamente lo es. Entonces hay que entender que uno de los recursos más importantes que tenemos sin duda alguna es el pensamiento, la mano de obra, la generación del conocimiento de las personas que están en esa empresa. Nosotros no podemos pedirles a ellos una flexibilidad al cambio de esa naturaleza porque no está al alcance de nadie probablemente. Y por otro lado, porque no puedo yo desechar las personas, o sea, no sé, mañana tengo que hacer algo y ya no tengo que, o no necesito yo, no sé, un tipo de operarios y pues contrato otros y ellos afuera, a la calle. Eso no se puede hacer o no se debe hacer al menos porque esa inestabilidad en el campo laboral obviamente hace que las personas no se sientan seguras en ningún lugar y eso tampoco es algo conveniente. Entonces yo creo que una de las cosas por las cuales eh, pasan y con mucho miedo y con mucho susto la mayoría de personas al inicio de su vida laboral e incluso muchos hasta el final de su vida laboral es justamente la incertidumbre. No digo que vivamos en lo contrario, incertidumbre. No digo que vivamos justamente en una línea marcada que ya sabemos por dónde va y por ahí caminamos todos tranquilitos. No, no me refiero a eso. Me refiero a que
medianamente la persona se tiene que sentir al menos segura donde se encuentra, sabiendo que aunque haya un cambio grande, si es que por alguna razón esa persona tiene que dejar ese puesto de trabajo, sepa que podrá conseguir en algún momento temprano en el tiempo otro o podrá dedicarse a otra cosa con lo que ya sabe, porque si nosotros le damos el mensaje a las personas como industria y a mis profesionales de que hay que estar en constante evolución, en constante cambio y en constante educación, le estoy diciendo, mañana puede ser A, pasado B y después de otro día más Z y tú verás si te acoplas o no, y si no te acoplas, chao. Yo creo que ese mensaje es un mensaje que no da, no solo no da seguridad, sino que no genera expectativas ni ganas de hacer nada. Entonces, yo sí creo que es importante que las empresas también busquen la forma de darle a sus empleados una idea estable de dónde quieren ir como micro sociedad, digo, porque las empresas son eso, son como una micro sociedad. Entonces, nosotros, grupo de personas 50 que somos en esta empresa, pues vamos a tratar de caminar juntos y si tenemos un cambio lo resolvemos juntos, lo afrontamos juntos y lo pasamos juntos. Porque si yo no le doy a las personas que empiezan a trabajar esta seguridad, nunca se sienten parte de. Y no es que me interese que se sientan parte de para que estén siempre anclados a mi empresa y no se van y yo aquí tengo el conocimiento, no. Yo quiero que estén cómodos donde están, quiero que se sientan parte de, quiero que se sientan, quiero que tengan una experiencia de vida con el lugar donde están, independientemente de quién sea o si es una empresa comunitaria de las personas que están ahí. O sea, quiero lograr en esas personas esas ganas, ¿no? Y yo creo que una de las formas de lograrla es eso, tratar de buscar un objetivo conjunto, en común, que sea, que tenga de todo, que tenga la forma de sustentarme, no sé si económicamente o como sea, pero la forma de sustentarme, de vivir, de alimentarme, de tener salud, y que también sea la forma de sentirme en un lugar bonito donde yo quiera estar, ¿no? Donde mis amigos de trabajo sean eso, sean amigos, sean gente o personas conocidas, que, que se lleven bien conmigo, que si un día estoy mal ellos me ayudan y al revés. Entonces ese ambiente se tiene que generar. Pero hablar de eso no es utópico. Te digo, si es viable en algún punto. Es una buena pregunta. Yo creería que esto va de la mano con un tema muy social, porque muy social me refiero porque si es que 40 personas o 30 personas se ponen de acuerdo y se forman una empresa y ellos se sienten cómodos ahí, yo no lo veo utópico. Más bien lo que vería utópico es, claro, que yo me forme en la empresa y funcione. Utópico lo digo en el sentido de que si no hay ninguna garantía social de que vamos a apoyar a las nuevas empresas, a las nuevas personas que hacen cosas, y vamos siempre a buscar lo conocido también y aquel gigantesco industrial y a él le compro todo, pues claro, evidentemente nadie va a lograrlo, ¿no? Y hablo de este tipo de empresas porque no quiere decir que nosotros no se pueda. Las empresas grandes, las empresas que tienen un jefe, que tienen un dueño, pueden hacerlo también, pero siempre y cuando esas personas estén dispuestas a bajar un par de escalones y convivir también la realidad de otras personas, porque es muy fácil sentarme muy arriba y decir, bueno, tú ganas tanto, tú ganas tanto, tú ganas tanto y yo gano tanto. Y entonces tú haces esto, tú esto y yo esto. Entonces, claro, es muy fácil designar sin estar ahí. Entonces, hay que estar ahí. Y si es que no, si es que esto no sucede como dices tú y esto es un poco utópico, ¿quién tiene el poder de cambiarlo? La gente, ¿no? La sociedad como tal. Nadie más tiene el poder de cambiarlo. Eso es importante. A veces no nos damos cuenta, y digo, se me viene a la mente lo del 2005 cuando en realidad la gente creo que se dio cuenta y salió y votó a un presidente, fin. O sea, así de simple es el poder que, al menos dentro de esta realidad, tiene la gente. Pero se me viene a la mente, conversando en una de las charlas con mi madre de la vida y de la política, ¿sí? Decía, claro, que pareciera que hoy por hoy, porque vamos, los que quizá en el 2005 salieron, Target, si queremos poner un promedio, ya hoy por hoy está un poquito preocupado por otras cosas que ya no mucho le interesa salir a la calle a eso. Entonces me decía, claro, pareciera que los que están ahora, los que tienen chance de salir, no quieren. Y yo le digo,
Sí, o sea, porque en realidad quizá ya ni nos va ni nos vienen ciertas cosas. Pero a lo que voy es que lo que estamos tan enfocados hoy por hoy quizá es el carácter personal. O sea, quiero que yo estar bien, quiero que con la persona que vivo o comparto diariamente esté bien, que no me va a importar cómo. Y aquí se me viene a la mente esto. Quizá el fin justifica los medios en este caso, es decir, yo puedo justificar que me siento bien a costa de mi indiferencia social o puedo justificar que estoy viviendo bien porque a la final hago tal o cual cosa. O sea, y hablando, o sea, replicando esto, o replicando, perdón, al tema del empresarial, ¿cómo podemos ver que haya esa, ¿cómo decirlo? Que se viva bien individualmente y socialmente. ¿Hay algún tipo de circunstancia en la que diga bacán? Sí, sí puedo convivir bien y vivir bien. Sí, entiendo. Yo entiendo tu punto y estoy muy de acuerdo en que si es que no hay un poquito de sacrificio de todos, pues esto no camina en ningún lado y en las empresas sucede lo mismo. Es decir, si es que, no sé, yo tengo una función en una empresa, ¿sí? Soy el gerente de una empresa. Eso es una función que yo tengo que cumplir. Es un trabajo igual que el que tiene que cumplir el trabajo de, no sé, de fabricar una bebida. Es decir, el operario que está embotellando la bebida, sellando la bebida, mandándola al túnel de etiquetado y se fue. O sea, esa persona que está ahí tiene una responsabilidad, la que está en la gerencia tiene otra. En eso estamos claros, ambos tienen trabajo, ambos tienen responsabilidad. Lo que no puede pasar es que, claro, yo como gerente, eh, pues me da lo mismo lo que les pasa a los operarios o no, si es que a mí me siguen pagando mi sueldo de gerente. Entonces, yo creo que para romper un poquito esa realidad, hay que dar ciertos, eh, no sé, golpes de realismo quizás sería la palabra, que pueden venir de ambos lados. Es decir, a lo mejor el gerente también siente que el operario no tiene ni idea eh, del sacrificio, del esfuerzo que tiene un gerente, tal vez, ¿no? Entonces a lo mejor sería bueno que le diga, mira, estoy bajando a tu lugar de trabajo y te estoy mostrando, mira, ven acá arriba, esto es lo que hago yo, ¿sí? Y perdón que ponga el ejemplo de abajo arriba, no quiero, no estoy diciendo que uno esté más arriba que el otro, me refiero a que suele ser así en una empresa. Entonces lo llevo y le digo, mira, esto es así, mira, esto hago yo, ¿qué te parece? ¿No? Es difícil, ¿no? Y claro, por lo general los golpes de realidad van a ser al revés, porque pues, normalmente el que está cómodo es el que no se mueve, ¿no? Pero, pero claro, si es que eso sucede, yo creería que también la sociedad está llamada a generar estos golpes de realidad, que no necesariamente tienen que ser violentos, pero ¿qué pasa entonces si es que, ok, quien me gerencia a mí no tiene ni la más mínima idea de lo que yo estoy pasando en mi lugar de producción, por ejemplo? No sé, eh, mucho calor. ¿Qué pasa si mañana todos vamos a trabajar sin camiseta? A lo mejor el gerente dice, bueno, aquí pasó, se alocó todo el mundo. Mientras no me cambies las condiciones, esto no va a cambiar, ¿no? O, o no sé, o por último, el lugar de trabajo tiene que mantenerse de cierta forma, ¿no? Pues claro, como no me das tiempo para absolutamente nada, pues el lugar de trabajo se queda sucio y se ensucia todos los días hasta que sea una pila de basura. Pues en algún momento alguien reaccionará. Entonces, yo creo que los golpes de realidad que también se tienen que dar desde diversas áreas son llamados sociales y pueden ser de muchas formas. Lo que no puede pasar es que esos golpes de realidad sean esto que estamos haciendo hoy aquí tú y yo, por ejemplo. Sea una conversación que nunca se aplica. Es decir, que yo hoy digo esto y yo mañana no soy capaz de dedicarme 5 minutos más a mis estudiantes porque no, porque se acabó la hora de clase. Entonces, si esos golpes de realidad que se ven mucho hoy en día son solo una conversación o son solo un tweet, está bien, hay tweets que pueden cambiar cosas, yo no digo que no, pero también hay tweets que nunca llegan a ningún lugar. Entonces, lo que a lo mejor en algún momento decía tu madre, pues tiene razón. Si es que en algún momento esto no cambia y yo lo que tengo que hacer es irme a parar en la esquina con 50 personas, así sea una protesta pacífica, a lo mejor toca. Y esos también yo entiendo que son sacrificios, porque es mi tiempo, yo me arriesgo a ciertas cosas, entonces no dejan de ser sacrificios, pero hay que ser o hay que tratar de ser lo más coherente posible entre lo que digo y lo que ejecuto, porque si es que no existe nada de coherencia, no importa lo que diga, al final no va a cambiar nada. Y es totalmente cierto. O sea,
creo que se me vienen dos conceptos claves. Uno, para ejemplificar el tema de estos golpes de acción, es la empatía, o sea, tanto de un lado como del otro. Y el otro es no hay que simplificarlo, sino es habla y haz. O sea, simplemente todo lo que dices ser o dices hacer, hay que hacerlo en realidad. Y creo que eso es Ujú. aplicable al día a día en todo. O sea, desde una relación amistosa, amorosa, hasta una relación laboral en cualquier empresa. Para ir un poco ya cerrando todo, que ha sido bastante chévere charlar a los años, ¿cómo podemos entonces comenzar a hacer ese algo? Y no solo, y esto es ya más general, o sea, fuera del ámbito quizá empresarial, que es una realidad que toca ir asumiendo y atacándola, pero a nivel general, ¿qué se puede ir haciendo? ¿Cuál puede ser los primeros pasos para hacer la transformación? Sea dentro del trabajo, dentro de tu vida, ¿qué se puede hacer? Ya, bueno, contesto un poco o comento un poco más que contesto realmente. Comento un poco sobre el tema en general, que yo creo que ya lo hemos dicho. Lo primero que se puede hacer es empezar a ser coherente justamente con lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Segundo, empezar a generar pequeños sacrificios, porque es muy difícil cambiar de la noche a la mañana todo, ¿no? Entonces, generar pequeños sacrificios. Si es que hoy en día mi barrio necesita, no sé, necesita estar más limpio, pues nos organizamos y barremos todos la vereda o 10 minutos a la semana, yo qué sé. O sea, sacrificios pequeños que me demuestren que los cambios sociales grandes se pueden dar. Y por otro lado, yo creería que un paso también importantísimo en la parte industrial y que lleva también la educación y desde la educación hacia la industria es un poquito cambiar el chip del pensamiento en que si yo tengo que dedicarme 5, 10, 20 minutos más de mi tiempo, o un día no puedo dedicarme 20 minutos de mi tiempo a una actividad que yo tengo designada, de ambos lados tiene que haber esa comprensión y esa resiliencia. Entonces, si es que no dejamos de ver absolutamente toda acción, porque hoy en día es muy común y de hecho a mí también me gusta, pero es muy común el trabajo por objetivos o por metas. Esos objetivos y metas no convierten a la persona en un número. Ojo. Entonces, si yo no dejo de ver las cosas en dinero, si yo no dejo de ver las cosas en números, si no dejo de ver las cosas en metas cumplidas, en porcentajes cumplidos, este cambio social no se va a dar jamás. Porque si es que yo digo que mi trabajo me paga $3,000, $1,000, $500, lo que sea, para ejecutar una serie de acciones, y si es que del un lado, una vez, un mes, un día o lo que sea, no ejecuté, me sancionan, y si es que del otro lado yo ejecuto más, automáticamente quiero dinero, entonces esa inmediatez de las respuestas, esa inmediatez de las recompensas, pues no colaboran. Entonces yo creo que un buen paso para iniciar es meterse en la cabeza que lo que estoy haciendo yo, lo estoy haciendo por un bien mayor, a un bien económico, por un bien mayor. O sea, no quiero decir que no se reciba salario para nada, pero estoy diciendo que mi trabajo hace más cosas que generar dinero. Mi trabajo hace más cosas que un número y una meta. Si es que yo soy, no sé, ingeniero civil y construyo casas, entonces tengo que yo meterme en la cabeza que mi trabajo es que la gente esté segura en su hogar, que le estoy dando un lugar de vida a alguien más y que si yo mañana tengo que sacrificar el 0,5% de mi ganancia por ponerle un mejor material que genere una mejor resistencia o que no me dé, no sé, un problema de humedad o cualquier cosa similar, también está en mi responsabilidad hacerlo, ¿sí? Entonces, eso yo creo que haría que las cosas un poquito empiecen a cambiar. Y que esto me gusta porque se conecta con todo lo que hemos venido hablando de un poco la empatía y un poco del darse cuenta de generar esos ambientes chéveres. O sea, todo esto que mencionó que me agradó bastantísimo, se lo va a hacer cuando todo esto se confabule o se arme o se organice y tú como empleado entiendas que el de arriba también se está sacando el aire y tú como gerente entiendes que tu empleado se está sacando más aún el aire y dices, ok, me voy a generar un ambiente, entonces todo va a llegar a como que si fuera un cuento perfecto que va a ir trabajando paso a paso, bien, dándose cuenta de los errores, corrigiendo y a la final entregan resultados grandísimos. Y creo que todo esto se genera con eso, hacerse como una revisión interna y comenzar a atacarse y dejar como egos, eh,
en riñas y todo por fuera y comenzar me gusta bastante porque se conecta a todo lo que hablábamos en un instante, que era, en un inicio, perdón, que era justamente el generar ese ambiente chévere y donde haga sentir parte de ahí, donde yo me siento parte, entonces no me va a importar quedarme 1 o 2 horas más, porque sé que es un bien mayor. Y creo que eso se lo relaciona para los tres temas que hemos hablado, y que es industria, academia y sociedad, que creo que puede ir cerrando bastante bien. Qué bien, me agradó bastante cómo se conectó todo. No sé si por ahí algún consejo adicional para soportar lo que queda de clases virtuales hasta que el gobierno diga ya vuelvan a las clases presenciales. Diría paciencia, pero hemos tenido bastante ya. Entonces yo creería que más que un consejo, alguna idea interesante de las clases virtuales podría ser que busquen todos, o sea, si es que su universidad o si es que su profesor o que si es que su medio no se los está dando, eh, busquen contacto de alguna forma más personalizado, así sea virtual. Es decir, por último, si es que no tengo acceso a casi nadie, siéntense con alguien de su clase, con un compañero, si es que puede ser presencial mejor, si es que no puede ser, eh, hagan esto que acabamos de hacer contigo, Fercho, conversen y busquen temas que lleven a la aplicación o al menos a la conversación de un tema estudiado que no tenga nada que ver con los problemas que vieron en clase. No sé, si están hablando de, yo qué sé, de física, pónganse a pensar no sé, vean juntos un video de la erupción de un volcán y pónganse a pensar hasta dónde puede llegar la Tierra, yo qué sé, para saber que esas aplicaciones, o sea, existen en el mundo real. Conversen y aunque hablemos cosas que no tienen sentido en la conversación, aunque digamos cosas que no tienen ni siquiera fundamento de conocimiento, por lo menos despiertan el interés. Entonces, y si es que hay cómo hacer esto presencial, sería genial. Entonces yo creo que eso más que una herramienta para soportarlo, sería una herramienta para, para aclarar las cosas que no estoy entendiendo y que me den ese toque de que la realidad existe todavía, ¿no? De que no estamos viviendo en un mundo subreal que no existe y que nadie lo ve. Aunque ya mismo con el metaverso. Ah, esperaría que no. Eso puede ser otro tema bastante chévere para Esperaría conversar. que Zuckerberg lo piense. Sí. Suena interesante, pero a la vez sí da un poquito de cringe todo eso. Pero bueno, Sí, bacán. Bueno, hasta acá llegamos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. La otra semana o cuando sea otro podcast, así que nos vemos pronto. Muchas gracias. Bye. gracias a todos. Cuídate, Nacho. Gracias.